Después de aclararse la garganta con gracia, Xiusa disfrutó de un sorbo de té caliente. Al levantarse, preparó con esmero una taza de infusión aromática y, al saborearla con deleite, cerró los ojos. Sin embargo, al inhalar profundamente, volvió a toser. Andrei, recién salido de la ducha, se dirigió a la cocina y, al ver a su esposa, le preguntó si no se sentía mejor, recordando que el día anterior había mencionado una mejoría. Entre toses, Xiusa respondió que había pensado que estaba mejorando, pero lamentablemente no se sentía bien de nuevo. He pasado toda la noche recostada en el suelo gélido, sintiendo dolor en todo el cuerpo y con los pechos enrojecidos. Andrei preparó café en una taza y se aproximó a Xenia, posando su mano en su hombro, acariciándolo y expresando, al menos no tienes fiebre. Xiusa frunció el ceño con desagrado y comentó, sí, si la tuviera, sería más sencillo para mí, al menos sabría que realmente estoy enferma. ¿Es esta mi temperatura real? Llevo días tomando antibióticos y esta tos persiste, estoy exhausta, ya que es la quinta vez que me enfermo este invierno. Andrei dejó escapar un suspiro y se encaminó hacia la nevera. Al abrir la puerta, su mirada se llenó de melancolía, exhaló con pesar y luego la cerró con determinación. La tarea de ir a la tienda le resultaba abrumadora. No tengo energía ni siquiera para dar un paso, me falta el aliento y me siento sofocado al instante, reflexionó. Además, aún debía dirigirse a la clínica, con la incertidumbre de si encontraría abiertas sus puertas. Ya sea por enfermedad o no, he permanecido en reposo en mi hogar por un lapso de 2 semanas, lo cual resultará en una significativa reducción de mis ingresos una vez más. Andrei, exhausto, ha mantenido sus ojos cerrados en los últimos 3 meses, enfrentando una situación financiera sumamente precaria. Todos parecen estar enfermos constantemente, lo que implica un elevado gasto en medicamentos. No está claro qué cosas la están ayudando y cuáles no, según Andrei. Él mencionó que nada la está beneficiando y que ella se está recuperando por sí sola. Además, señaló que la compensación por enfermedad de Xiusa no es suficiente, ya que en su trabajo el salario oficial es mínimo y el bono se entrega en sobres mensualmente de forma personal por el jefe. Si no estás trabajando, no recibes el sobre correspondiente. Por lo tanto, durante su enfermedad, Xiusa recibió muy poco dinero. Después de un ligero desayuno, Andrei se fue solo y Xiusa comenzó a prepararse lentamente para ir a la clínica. De vez en cuando, Xiusa tosía y sentía una inquietud en su alma, como si se avecinara algún problema inevitable. Sin embargo, se esforzaba por apartar esos pensamientos aterradores de su mente. Después de todo, contaba con un esposo amoroso, un hogar acogedor, un buen trabajo y planes de formar una familia en un futuro cercano. Aunque las frecuentes enfermedades de Xiusa la preocupaban, confiaba en que todo se resolvería y que las clínicas médicas la ayudarían. Un doctor revisó los pulmones de Xiusa. Después de un examen exhaustivo, sin hallar ninguna enfermedad, se descubrió que Xiusa había estado enferma con fiebre durante varios días sin saberlo. A pesar de no requerir tratamiento, lamentablemente falleció, por lo que fue dada de alta por enfermedad. Por la mañana, Xiusa se quejó de una tos intensa, debilidad y dificultad para respirar. El médico le recetó vitaminas e inhalaciones de un medicamento hormonal, las cuales aliviaron de inmediato la tos de Xiusa. Se cuestionó la necesidad de tantos antibióticos, considerando la posibilidad de un tratamiento alternativo. La dificultad para respirar desapareció, dejando solo un aumento de fatiga y debilidad por la noche. Xiusa se sintió aliviada y contenta. Después de completar el tratamiento y recuperarse por completo, regresó al trabajo con renovada energía y solicitó un empleo a tiempo parcial. Su esposo estaba de excelente humor y se mostraba más generoso con el dinero cuando Xiusa recibió su primer salario en efectivo después de haber estado enferma. Sin embargo, la alegría no perduró mucho tiempo. Un mes más tarde, mientras lidiaba con una tos persistente, Xiusa comenzó a experimentar otros problemas de salud.
Al despertar por la mañana, notó dolores en brazos y piernas, los cuales al principio no le preocuparon. Inicialmente, se dedicó a masajear las zonas adoloridas durante unos minutos, pero luego el dolor se intensificó y Xiusa. Me percaté de que mis coyunturas eran las que me causaban dolor cuando, en cierta ocasión, me vi imposibilitada de incorporarme de la cama sin la asistencia de mi esposo, lo que me llenó de angustia al considerar lo que podría significar. Por temor, concerté una consulta con un especialista en reumatología, sin tener claro cuál sería el siguiente paso. Tras someterse a diversas pruebas prescritas por el médico, Xiusa acudió con los resultados en mano, pero el facultativo no emitió comentario alguno comprensible, pareciendo no encontrar nada relevante. Al encontrarse con una enfermedad desconocida y sin saber cómo abordarla, el médico decidió recetar a Xiusa un medicamento potente sin tener claro cuál era el problema a tratar. Después de recibir un analgésico y enviarla a casa Sani, Xiusa no tuvo problemas para levantarse por la mañana, ya que solía ser una persona nocturna. Al principio, una pastilla mágica le aliviaba el dolor en las articulaciones por la noche. Sin embargo, con el tiempo, una pastilla al día ya no era suficiente. Siguiendo el consejo de su amiga, comenzó a aplicar un ungüento en la zona afectada, pero no notó mucha mejoría. Después de un par de semanas, el dolor en las articulaciones empeoró tanto que tuvo que aumentar la dosis de pastillas. Finalmente, 2 semanas más tarde, tuvo que llamar a una ambulancia en plena noche. Al despertar, un intenso dolor en el abdomen la sacudió, provocando lágrimas de sufrimiento. Andrei, alarmado, solicitó asistencia de inmediato. Tras ser trasladada al hospital y sometida a pruebas, le diagnosticaron gastritis aguda. Xiusa, al abusar de los medicamentos, agravó su condición, lo que la llevó a una nueva baja por enfermedad. Temerosa de la posibilidad de un dolor articular insoportable sin analgésicos, se sorprendió al descubrir que ya no sentía molestias en las articulaciones. Al regresar al médico, le prescribieron una dieta especial para aliviar la agudización de su enfermedad. Una vez más, se encontró frente a sí con una gran cantidad de píldoras de todo tipo sobre su escritorio. Tras ausentarse por enfermedad durante 14 días, regresó al trabajo y, en su primer día, perdió el conocimiento sin saber por qué, ya sea por hambre o debilidad, logró salir de la penumbra y se dirigió directamente a su cama en casa, donde permaneció toda la noche. Logró desempeñarse durante una semana antes de desmayarse nuevamente después de recuperar la conciencia. La directora Xenia me convocó a su despacho para abordar un tema delicado. Tus frecuentes ausencias por motivos de salud están generando preocupación. Tu bienestar no parece estar en su mejor momento, ya que te encuentras enferma con regularidad y los diagnósticos varían constantemente. Es fundamental que te cuides adecuadamente para evitar un colapso total que te impida desempeñarte como antes. Tanto yo como tus compañeros hemos notado esta situación y consideramos que es importante abordarla con sinceridad para tu propio bienestar. Considero que sería más conveniente que no te dediques a trabajar en este momento, ya que aún no estás en condiciones de desempeñar tu labor de manera integral. Por razones de salud, me veo en la necesidad de prescindir de tus servicios, pero te aseguro que una vez te recuperes y regreses con renovada energía a tus labores, te recontrataré de inmediato. No puedo permitir que sigas ausente por enfermedad de manera constante, ya que hay otros empleados capaces de ocupar tu puesto. No se trata de dinero, sino de dar oportunidades a quienes pueden desempeñar tu trabajo. No te preocupes, en cuanto te sientas mejor, avísame de inmediato. Regresarás a formar parte de nuestro equipo laboral. Me alegró mucho saber que Xiusa estaba en apuros. A pesar de haber recibido escasos copex por su licencia médica, al menos era algo de dinero en general. ¿Quién sabe? Quizás el jefe le esté engañando, tal vez simplemente busque deshacerse de ella y no volver a contratarla. ¿Quién querría contratar a alguien que esté constantemente enfermo y no pueda cumplir con sus responsabilidades laborales? Por lo tanto, Xiusa perdió su empleo sin discutir,
ya que le resultaba muy complicado desempeñarse adecuadamente en su trabajo. Al comprender que nadie estaría dispuesto a pagarle por un trabajo deficiente, el jefe le otorgó un salario escaso y sin bonificaciones durante 3 meses. Xiusa regresó a casa desanimada. Al contarle todo a su esposo, Andrei la consoló, diciéndole que no se preocupara. Quizás sea una oportunidad para mejorar. Puedes cuidar tu salud, visitar a varios médicos, someterte a un examen exhaustivo. Ellos descubrirán la causa de tu debilidad y te curarán. Saldrás fortalecida. Regresa a tu labor, dudo que el jefe esté siendo deshonesto contigo. Tu trayectoria en la empresa es extensa y él reconoce tu dedicación y responsabilidad. Es probable que esté ofreciendo su apoyo. Aunque tuviste la oportunidad de cuidar tu bienestar, Xiusa continuaba llorando. Sí, está dispuesto a colaborar, ¿de qué manera podría hacerlo? Tan solo buscaba librarse de mí y no me necesita en lo más mínimo, ¿verdad? Aunque te lo suplique, no me llevarás de vuelta, sé que nunca más me contratarás, alegarás que no quieres asumir riesgos. Entonces, ¿qué debo hacer ahora, Andrei? ¿Cómo debo proceder? En la búsqueda de un empleo fresco me encuentro, nadie desea darme trabajo, me siento enfermo constantemente, no logro comprender qué me sucede. Andrei rodeó a su esposa con sus brazos y con suavidad acarició su espalda, aunque en su mirada se reflejaba inquietud. Estaba preocupado por su situación actual, las complicaciones económicas lo atemorizaban. Durante mucho tiempo habían estado guardando un pequeño ahorro cada mes. Andrei había estado guardando este dinero de su sueldo, pero ahora le quedaba poco, ya que lo había estado gastando durante varios meses en caprichos como adquirir una nueva caña de pescar, comprar piezas costosas para su automóvil o disfrutar en restaurantes. Acompañado de sus amigos, se retiró del lugar de forma pausada, sin embargo, no ofreció nada a cambio y Xiusa no tenía conocimiento de ello en ese momento, sobre todo no podía revelárselo a su esposa. Esta última ya se encontraba en un estado de pánico, pero poco a poco Xiusa se fue tranquilizando y recuperando. Siempre había sido una persona optimista, por lo que decidió no desanimarse en ese momento. Andriusa, todo saldrá bien, le aseguró. Convencida de ello, decidió someterse a la prueba, permanecer en casa para recobrar fuerzas y confiar en que todo saldría bien. Estoy convencido de que no hay nada grave, simplemente mi cuerpo no respondió como debía. Parece que he estado dedicándome demasiado últimamente y no pude manejar la presión. No hay motivo para inquietarse, ¿verdad? Contamos con nuestros ahorros, por lo tanto, usémoslos por el momento. Cuando la situación mejore, podremos volver a ahorrar, ya que para eso están. ¿Habrá algún tipo de respaldo en momentos complicados? Por lo tanto, nos serán de gran ayuda ahora. La piel de Andrei se volvió más pálida al escuchar a Xiusa mencionar el tema del dinero, sin embargo, se vio incapaz de expresar sus pensamientos en ese momento. Ahora, ella lucía visiblemente molesta, aunque una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Aunque se sentía un tanto melancólico, Andrei mantenía la esperanza de no tener que recurrir a sus ahorros y optó por guardar silencio ante su esposa. Sin necesidad de justificaciones, a partir de la semana siguiente Xiusa comenzó a visitar al médico. Acudió a un centro de diagnóstico con una amplia variedad de especialistas, teniendo la fortuna de ser examinada sin costo alguno y ser referida a la clínica. Ningún profesional de la medicina lograba descifrar lo que le ocurría a Xiusa. Después de una semana, exhausta de tantas pruebas médicas, se sentía sin energías. En su visita al cardiólogo el viernes, se desmayó justo en las inmediaciones de su consulta. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció ingresada durante un extenso mes. Sin energías para erguirse de la cama, sin apetito y con una notable pérdida de peso, su cuerpo le fallaba, concluían los médicos, aunque no presentaba enfermedades comunes. A pesar de someterse a un exhaustivo análisis sanguíneo, no se detectaron tumores en su organismo.
fue necesario extraerle sangre para un análisis más detallado. Prácticamente a diario, sin embargo, en este lugar tampoco se cometieron infracciones. Aunque teóricamente gozaba de plena salud, en la realidad su estado era completamente opuesto, se consumía poco a poco sin motivo aparente, y los doctores simplemente se mostraban indiferentes. Cuando estaban a punto de darle el alta, Andrei causó un alboroto. Se dirigió al jefe médico para expresar su indignación sin límites. ¿Cómo es posible que ella esté postrada ahí y no pueda incorporarse? Y ahora la estás liberando para que se recupere en casa. ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Estás jugando conmigo? ¿Qué debo hacer con ella si aún no sabemos qué tiene? Me siento confundido ante la situación actual. Decidí prolongar su estancia en el hospital por una semana adicional y remitir los resultados a un profesor para su evaluación detallada. Repetidamente, emitiría su juicio acerca de la cantidad de dinero que debía entregar para su ingreso hospitalario, con el fin de someterse a evaluaciones médicas. Asimismo, aportaría fondos a todos los doctores para garantizar un trato adecuado y cubrir sus gastos. ¿Y cuánto dinero debí desembolsar para que el profesor revisara tus exámenes? No preguntes, prácticamente lo gestioné todo. Xiusa derrochó su dinero en nachos, así que no se puede esperar mucho en ahorros. Aunque temía la falta de airbag, se sentía agradecida de que Andrei la protegiera y deseaba corresponderle. Agradecía cada gesto, cada palabra y sonrisa de él. Algo bueno surgirá, solo debo esforzarme y todo mejorará. Todo estará bien. Agradezco tu presencia. Andrei dejó escapar un suspiro de alivio. Vaya. Has salido airoso de esta situación de manera impecable. Pronto decidiremos nuestro próximo paso. Una semana más tarde, el principal médico ingresó en la habitación de Xiusa. Expresó, la situación ha mejorado un tanto. Hemos enviado tu sangre a una prestigiosa clínica en Moscú para realizar un análisis genético exhaustivo. También hemos remitido tus análisis previos. Hoy hemos recibido los resultados. Me apresuro a compartirte la noticia, que a la vez te llenará de alegría y desilusión. Xiusa palideció. Si hubiera podido levantarse de la cama, habría salido corriendo para evitar la situación. Al escuchar las palabras del médico, sintió un escalofrío al imaginar que un tumor desconocido la estaba consumiendo lentamente, llevándola a una muerte dolorosa y agotadora. Surgió en su mente la idea de que estaba bajo una maldición que la llevaría inevitablemente a su fin. Finalmente, la noticia de que habían descubierto la causa de su enfermedad la tranquilizó, aunque la expresión preocupada del médico la inquietó. Después de unos minutos, Xiusa logró comprender que había un fallo en su sistema inmunológico, lo que explicaba su frecuente enfermedad y la reacción de su cuerpo. Sin recibir el tratamiento adecuado, su vida será corta y dolorosa. Aunque quizás no sea inmediata su partida, la enfermedad avanzará inevitablemente. Sin embargo, hay una luz de esperanza, un novedoso tratamiento en el extranjero podría devolverle la vitalidad. Será necesario realizar estudios específicos que no están disponibles localmente, seguidos de un proceso de tratamiento y recuperación. Increíbles noticias, sin embargo, no para Xiusa y Andrei, quienes requerían una cantidad exorbitante para acceder a tratamiento en el extranjero. La pareja carecía de los fondos necesarios, lo que implicaba que Xiusa no podría recibir atención médica, lo que a su vez significaba que podría fallecer. El médico principal continuó explicando un método especial de tratamiento para fortalecer su sistema inmunológico, crucial para que Xiusa recuperara algo de vitalidad antes de emprender el viaje al extranjero en su estado actual. Dado su estado actual, no estaría en condiciones de viajar y necesitaría tratamiento durante 1 o 2 meses. En su hogar, con la esperanza de mejorar su estado, el médico principal decidió que imprimiría la receta del especialista en inmunología y alergología para Xiusa. Mañana le darían el alta. Decidir si seguir el tratamiento fue complicado para ella,
pero Andrei se indignó de inmediato. Consideraba que los médicos pretendían ser muy inteligentes solo para estafar a personas honestas. Se preguntaba por qué no se les ocurría un tratamiento más sencillo en el extranjero. Era una noticia sorprendente. Como si resultara tan sencillo abandonarlo todo y emprender un viaje por unos meses. Sí, nadie considera que no contamos con tanto dinero. Con tristeza en la mirada, Xiusa se dirigió a su esposo en voz baja, expresando que esto implica que su vida llegará a su fin pronto, que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Andrei se preparaba para lanzar maldiciones contra los médicos una vez más, pero se quedó en silencio al notar la ansiedad de Xiusa y la suya propia. A pesar de estar sano mientras ella estaba enferma, comprendió que ella necesitaba su apoyo en ese momento tan complicado. Decidió que no podía abandonarla, así que la abrazó con seguridad y le transmitió palabras de aliento. «Claro que no perecerás». «¿Qué disparate pensaste?». El doctor, aunque Xiusa tenía sus dudas, podría haber cometido un error, quizás el remedio que nos dio resulte beneficioso. Tal vez experimentes una mejoría repentina. Es esencial adquirir todos los medicamentos y empezar el tratamiento sin demora. Xiusa dejó escapar un suspiro y expresó, ¿y nuestros ahorros serán suficientes para nosotros? Andrei se quedó con el ceño fruncido, sin tener nada, pero Xiusa desconocía la situación y no se enteraría de que eso bastaba. Xiusa, no te preocupes, esto es suficiente. Mañana iré yo. Ve a la farmacia y compra todo lo necesario, dijo Andrei. Al día siguiente, Andrei se dirigió a la farmacia. Se acercó a la entidad financiera y solicitó un crédito, le otorgaron la cantidad solicitada. Sin perder tiempo, se dirigió velozmente a la farmacia y adquirió todos los fármacos requeridos. Aunque le quedaba algo de dinero, optó por guardarlo, consciente de la incertidumbre del futuro. Invirtió el resto de sus ahorros en píldoras y tratamientos, comenzando así su recuperación. Tras unos días, experimentó una mejoría notable, su apetito regresó, su ánimo se elevó y su deseo de comer se intensificó, necesitando adquirir más provisiones. Se preparó una gran variedad de alimentos nutritivos, incluyendo frutas y verduras, para que Xiusa pudiera alimentarse de forma adecuada. Andrei comenzó a derrochar una gran cantidad de dinero, agotando el crédito restante. Se sintió descontento al no disponer de suficientes fondos, su esposa empezó a exasperarlo. En ocasiones, optaba por quedarse en el trabajo hasta tarde, agotado de la compañía de su esposa enferma. Ella lo admiraba como si fuera un hechicero, su héroe, lo cual le resultaba repulsivo. Anhelaba simplemente llevar una vida común, disfrutar del amor, trabajar y relajarse los fines de semana. Mientras conducía de regreso a casa un día, se preguntaba, ¿qué excusa podría hallar para escapar del aburrimiento ahora? Al ver a su esposa, notó a un lado de la carretera a una niña que agitaba los brazos en un intento desesperado de detener a alguien. Decidió reducir la velocidad y detenerse antes de llegar a ella. Descendió del vehículo y se acercó a la pequeña, quien lo observaba con ojos llenos de esperanza. «Qué alivio que hayas parado. Necesito tu ayuda», le dijo la niña. Andrei la examinó detenidamente, apreciando su atractivo, cabello largo y rubio, piernas largas y un rostro hermoso con labios seductores. De repente, su mente comenzó a divagar y se imaginó a sí mismo junto a esa encantadora joven. Después de demostrar sus habilidades en la cama, Andrei se vio atraído por la belleza de la mujer. Con una sonrisa amistosa, le aseguró que la ayudaría de cualquier manera posible, incluso si no podía hacerlo directamente, encontraría una solución para sus problemas. La joven le devolvió la sonrisa radiante, dejando a Andrei sin aliento. «¡Qué belleza es mi vehículo! Se ha presentado un problema. No tengo conocimiento sobre automóviles, simplemente no enciende y me siento perdido. Necesito llegar con urgencia a un lugar, me comprometí con alguien a entregarle algunos objetos.
Con papeles en mano y sin margen para llegar tarde, Andrei contempló el vehículo con la puerta entreabierta a pocos pasos de distancia. Decidió que debía asistir a esa dama, a quien consideraba un ángel, sin importar qué. Entonces, ¿cómo resolverá Andrei esta situación? La joven se inclinó hacia el asiento del conductor, revelando un encantador vacío ante sus ojos. Después de inspeccionar bajo el capó por unos minutos, Andrei emitió su veredicto: bien, todo está claro para mí. Tu batería está inoperativa. La pequeña cubrió su boca con la mano, llena de temor. ¡Ay, esto es sumamente grave! Claro que sí, necesitaré renovar mi vehículo. ¡Ay, qué desastre! ¿Qué camino debo seguir ahora? Me siento completamente perdido en este asunto. Andrei esbozó una sonrisa de superioridad. Sí, el ave se dirige directamente hacia él. Sin un dueño, Andrei podría reclamarlo si actúa con corrección. Así que, tranquila, todo tiene solución. No te angusties, no puedo abandonar a una dama en apuros. Realiza esta acción de inmediato, coge tu bolso y tus papeles. Te acompañaré a cualquier lugar que desees y solucionaremos el problema con el coche. En ese momento, la joven esbozó una sonrisa y tomó su brazo. Oh mano, qué maravillosa eres por ofrecerme tu ayuda. Nunca he conocido a alguien tan maravilloso como tú. Qué bendición que te hayas detenido para ayudarme. La niña tomó su bolso, cerró sus documentos y su auto, y se sentó en el vehículo de Andrei. Por cierto, me llamo Anastasia, ¿puedo llamarte Nastia? ¿Y tú, mi Salvador, cómo te llamas? Le preguntó de forma coqueta a Andrei. Con una sonrisa traviesa, la hermosura respondió que estaba a disposición. Con gentileza, él condujo a la niña al destino adecuado. Al descender del vehículo, ella se apresuró hacia el edificio. En poco tiempo, su rostro reflejaba satisfacción y alegría. Al salir del edificio, regresó al automóvil junto a Andrei. Expresó su agradecimiento con un gesto. Andrei, gracias por rescatarme. ¿Cómo puedo mostrarte mi gratitud y qué debo hacer con mi vehículo? Andrei la observó a los ojos y respondió con calma: primero, cambiemos de tema. Segundo, mañana repararé tu automóvil personalmente. Nos encontraremos cerca de tu coche, llevaré una batería nueva, resolveré el problema y, en tercer lugar, ¿te gustaría tomar un café juntos? Nastia lo miró detenidamente, admirando sus elegantes trajes y el lujoso reloj que su esposa le había regalado. Sonrió, agradecida. Tomó la determinación de que era excesivo. Incluso resultaba atractiva e interesante, y ella estaba soltera. Tenía interés en conocerte mejor. Estoy de acuerdo con todo lo que mencionaste, solo tengo una sugerencia. Podría prepararte un café casero, ¿qué te parece? No le importaba visitar mi hogar, lo cual sorprendió a Andrei, quien aceptó con alegría. Me parece una excelente idea, dijo con una sonrisa. Así concluyó la conversación. La esposa y la amante no tenían ni idea. Andrei llegaba a casa tarde cada día, mientras Xius afirmaba que se entretenía más de lo habitual. Andrei se esforzó por aumentar sus ingresos, convenciendo a Xiusa de su necesidad. Para satisfacer los caprichos de su exigente amante, pidió préstamos considerables. Nastia, cariñosa pero demandante, aprovechaba la locura de Andrei por ella al máximo. Sus peticiones eran tan extravagantes que Xiusa no podía creer la cantidad de dinero que se gastaba. A pesar de todo, no pudo resistirse a su encantador amante, experta en conseguir lo que deseaba. Después de solicitar un préstamo tras otro sin saldar los anteriores, Andrei se vio en aprietos cuando, al cabo de 2 meses, empezó a recibir llamadas de diversos bancos debido a sus cuantiosas deudas pendientes y a la falta de fondos. Con el objetivo de saldar sus deudas, comenzó a idear estrategias para salir del aprieto financiero. Nastia no era de gran ayuda en esta situación,
¿por qué recurrir a ella si solo había derrochado dinero en ella? No, definitivamente no era una opción, debía buscar otra alternativa. Mientras tanto, Xiusa permanecía en casa, tomándose las pastillas recetadas por el médico. Aunque se sentía mejor, la debilidad persistía y le impedía moverse con facilidad. En la calle, sintió un mareo que amenazaba con desvanecerse, impidiéndole trabajar. La preocupación de que Andrei no tuviera suficiente dinero para sus medicinas la invadía. Sin embargo, su esposo la tranquilizó asegurándole que todo estaba bajo control. Con el dinero prestado a crédito, adquirió las pastillas necesarias. En un instante de revelación, Andrei compartió con Xiusa una versión distorsionada de la verdad, cuidadosamente elaborada para no levantar sospechas. Aunque deseaba mantener en silencio sus pensamientos hasta el último momento, se vio obligado a expresarlos. Lo que pensó que podría soportar se convirtió en una carga abrumadora. Con una expresión de profunda desdicha y desesperación, habló como si hubiera ocurrido una tragedia. Xiusa se sintió temerosa, interpretando todo de manera personal y preocupada por lo que su esposo tenía que decirle. Mientras tanto, Andrei continuó con su discurso planeado, explicando los gastos en medicamentos de manera detallada. Todo salió según lo esperado, pero había algo más que necesitaba comunicar. Durante mucho tiempo había guardado en secreto que los ahorros de la pareja se habían agotado. No quería preocuparla, temiendo que su salud se viera afectada por la tristeza y la ansiedad. Sin embargo, al verla más fuerte, decidió finalmente revelar toda la verdad. Durante todo este tiempo, he solicitado préstamos para costear tu tratamiento, exámenes y alojamiento en el trabajo, pero últimamente han reducido los pagos debido a la crisis. He estado trabajando a tiempo parcial para poder sobrevivir de alguna manera. A pesar de las dificultades, he hecho todo lo posible. Cuando me di cuenta de que no podía costear tus medicinas, recurrí a préstamos una y otra vez, con la esperanza de que te recuperaras. Me esforcé por protegerte de todos los problemas. Creo que lo hice bien, ya que ni siquiera sospechaste nada, e incluso los ojos de Xiusa se humedecieron de lágrimas. Experimenté una sensación abrumadora, un profundo amor hacia su esposo por su dedicación, esfuerzo, anhelo y paciencia, así como por su apoyo incondicional. Sentía que este amor quería salir disparado de su corazón, anhelando abrazar a Andrei con toda la fuerza posible y aliviarlo de la carga que llevaba. Xiusa se sentía preocupada por la situación en la que se encontraban, ya que no había podido pagar ni un solo préstamo y ahora se veía sumida en una gran deuda. Decidió sincerarse con él para poder encontrar juntos una solución a este problema. Cuando Andrei mencionó la cantidad de la deuda de Xiusa, esta pareció insignificante. Se enfrentaban a una suma considerable que requería un año entero de recaudación de fondos para saldar todas las deudas. Sin embargo, todo dependía de si el plan funcionaba o no. Si no daba resultado, sería imposible conseguir el dinero necesario. A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de los años y del creciente interés, era crucial encontrar una solución de manera urgente. La propuesta de Andrei dejó a Xiusa estremecida. Querido, no contamos con un lugar donde acudir en busca de ayuda, nadie nos brindará apoyo. Nadie ofrecerá una suma tan considerable, por lo que es imperativo que actuemos con prontitud. Tenemos una única opción, debemos deshacernos de nuestro apartamento. Xiusa guardó silencio, le resultaba imposible articular palabra. Su vivienda era excepcional, amplia y costosa. ¿Venderla? ¿Cómo sería posible? Confundida, expresó en voz alta su incredulidad. Andrei observaba detenidamente su reacción. Pero es inviable, Andrei. El apartamento tiene un alto valor y no necesitamos tanto dinero aún. ¿Por qué perderlo debido a unos cuantos préstamos?, cuestionó Xiusa. No son pocos, Xiusa, y no has escuchado la cantidad, replicó él. ¿Te imaginas las consecuencias de no saldar todas las deudas con los bancos?
En poco tiempo, nuestro hogar será dividido en fragmentos. Andrei, abrumado, lanzó un grito desgarrador y clavó una mirada intensa en su esposo, cuyos ojos resaltaban en su rostro demacrado. Andrei se dio cuenta de que había cruzado la línea con Chu y que las amenazas no llevarían a ninguna parte, solo asustarían a su esposa y arruinarían su plan como un castillo de naipes. Decidió rechazar esa opción y optó por expresarse con tranquilidad. ¿Comprendes? Lo menciono de manera simbólica, por supuesto, pero sí. No tomaremos ninguna acción, cualquier eventualidad podría dejar a ambos sin residencia, pero confío en que todo esto resultará beneficioso. ¿Te preguntas por qué te cuento esto ahora? Podremos saldar nuestras deudas y aún nos sobrará dinero para costear tu tratamiento en el extranjero. Observo que te sientes mejor y parece que el médico tenía razón. Es necesario que viajes al extranjero, a la clínica que seleccionaste, donde recibirás atención médica. Contamos con los fondos necesarios para ello, e incluso disponemos de recursos para adquirir un modesto apartamento de una sola habitación, sin problema alguno. Habitaremos en espacios reducidos, pero lo primordial es tu bienestar. Confío en tu pronta recuperación para que puedas reincorporarte al trabajo. Juntos superaremos esta situación, ahorraremos y podremos adquirir una vivienda más amplia con una hipoteca. ¿Qué opinas de este plan ambicioso? Estoy convencido de que saldrá bien si así lo decidimos. Tu salud y vitalidad son lo más importante. ¿Deseas regresar a laborar? ¿Anhelas que todo regrese a su estado anterior? Las palabras persuasivas de Andrei inspiraron a Xius a visualizar con claridad su recuperación. Hastiada de su debilidad y falta de utilidad, se veía incapaz de completar las labores domésticas. Durante meses, Andrei mostró tolerancia y comprensión, evitando exigirle más de lo que podía dar. Ahora, ella busca soluciones a sus desafíos, aunque aún alberga dudas sobre él. Sin embargo, no debería existir. No cabe duda de que él desea que ella mejore y está dispuesto a renunciar a todo para que ella pueda realizar un tratamiento de rehabilitación en el extranjero. A pesar de lo mucho que la ama, él estuvo dispuesto a sacrificarse, y ella está de acuerdo con todo. Dijo que sí, está bien, estoy de acuerdo. Andrei sonrió al ver lo fácil que resultó todo, aunque pensó que tendría que convencerla durante mucho tiempo. Todo salió de maravilla, esperaba que todo continuara así de bien. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente, encontraron un comprador de inmediato y el apartamento fue vendido a un buen precio. Con prontitud, llegaron a un acuerdo. Aunque Xius actuaba con mesura, su desconcierto era evidente, pues su rutina se veía alterada y la ansiedad la invadía. Sin embargo, pronto todo se resolvería y Andrei la acompañaría en este nuevo capítulo. Andrei mencionó que tenían unos días para encontrar un nuevo hogar y, mientras tanto, debían trasladarse sin demora. Arrendó temporalmente una habitación en un dormitorio mientras exploraban opciones para encontrar un hogar ideal. Llevaron consigo todas sus pertenencias, incluyendo los muebles. Al dejar el equipo en el departamento de Antigo, Xius experimentó una profunda tristeza, aunque se esforzó por ocultarla. ¿Por qué complicar aún más la situación cuando ya era tan complicado para ellos? Cargar a su esposo con preocupaciones innecesarias no parecía una buena idea. Después de la mudanza, Xius notó que apenas veía a su esposo, quien parecía desaparecer hasta altas horas de la noche. Cuando finalmente le preguntó por qué llegaba tan tarde, él le respondió con calma que tenía trabajo y un empleo a tiempo parcial. Además, mencionó que tenían un hogar adecuado para ellos. Le recordó a Xiusa que no querían quedarse allí para siempre, por lo que le pidió que no le cuestionara al respecto. ¿Dónde he estado? En cuanto descubra algo adecuado, te llevaré de inmediato a contemplarlo. ¿Acaso saldaste las deudas? Le cuestionó a Xiusa, quien desvió la mirada y contestó velozmente que sí, por supuesto que lo hizo, ¿cómo no lo haría? De lo contrario, no te preocupes, y Xiusa no se inquietaba,
confiaba plenamente en su esposo. Y así fue como una vez, Andrei regresó del trabajo temprano en extremo. Estaba exultante y radiante, y Xiusa se sentía tan dichosa como él. Me resultó imposible resistirme a preguntarte si por favor podrías contarme si has hallado un hogar apropiado. Anhelo escuchar esta noticia. Ambos, ella y Andrei, elevaron sus plegarias. Me alegré al ver que tenías razón, encontré un piso adecuado para inspeccionar mañana. Estoy ansioso por mudarme de aquí, llevamos más de un mes en este lugar y aún no me acostumbro. Me siento incómodo y Xiusa está deseando ir al extranjero para recibir tratamiento, pero solo podrá hacerlo después de comprar un apartamento. ¿Qué te parece si sales a dar un paseo mientras limpio para evitar que respires polvo? Sería lo mejor. Durante la limpieza, Xiusa no estará presente. Agradeció nuevamente a Dios por tener un esposo tan amoroso y comprensivo. Aceptó salir a pasear, pero apenas 5 minutos después de salir de la habitación, se sintió mareada. Se dio cuenta de que no podía caminar sola, le costaba respirar intensamente y temía desmayarse. Esta situación, llena de peligrosas consecuencias, no era algo que pudiera ignorar. A pesar de sentir ansiedad y agitación en lo más profundo de su ser, aún conservaba un estado de ánimo positivo, manteniendo a raya los pensamientos negativos. Confía en que todo mejorará pronto, que recuperará su equilibrio una vez regrese a casa y retome sus responsabilidades laborales. Lo más importante es que su esposo está a su lado, sin él, se sentiría perdida y desolada. Levantó la mirada hacia el cielo en agradecimiento a las fuerzas superiores que le han brindado apoyo a través de su esposo. Al volver la vista hacia la entrada, divisó a un hombre que se acercaba. Con premura, introdujo la voluminosa maleta en el vehículo y partió, percibiendo un parecido con Andrei, cuya apariencia le resultaba difusa debido a su reciente deterioro visual. ¿Por qué cargar con preocupaciones superfluas? Ella ya estaba habituada a que sus heridas sumaran una más que una menos. ¿Qué importaba si aún no se sentía del todo bien? Ahora, Xiusa aguardó en el banco por otra media hora antes de emprender su camino. Por ser tan esbelto, se encontraba constantemente helado, por lo que optó por regresar a casa con precaución. Se puso en pie del asiento y se dirigió hacia la entrada con la intención de invitar a Andrei a disfrutar de una taza de té, pero no lo encontró en casa. Xiusa, exhausta por la larga caminata, se dejó caer en el sofá, confundida. Mientras su esposo estaba de compras, decidió echarse una siesta. Al despertar, ya era de noche, por lo que encendió la luz. Al no encontrar a Andrei en casa, la joven deambuló por la habitación y la cocina, preguntándose dónde podría estar. Sin recibir noticias suyas, decidió marcarle, pero no obtuvo respuesta. La voz del operador informó que el suscriptor no estaba disponible temporalmente. El teléfono de Xiusa se quedó en silencio y recordó haber visto a un hombre salir de la entrada con una maleta en ese momento. Se asemejaba a Andrei, pero Xiusa no podía confirmarlo. Intentó recordar en qué automóvil se había marchado, sin éxito. La piel se le erizó y comenzó a frotarse los hombros para aliviar las sensaciones desagradables. De repente, sintió un escalofrío, como si un viento gélido soplara sobre ella, y lo percibió claramente. Cuando se enfrentaba a un desafío, su mente se resistió a seguir sus órdenes, actuando así para resguardar su bienestar. Se sentó en el sofá, se abrazó a sí misma y se quedó mirando fijamente durante 30 minutos. Después, se despertó y de inmediato contactó a su única amiga en quien confiaba plenamente. Había estado en contacto con frecuencia últimamente, sintiendo miedo y solo Vika podía tranquilizarla. Vika, por favor, necesito tu ayuda de verdad, expresó con anhelo al escuchar la voz de su amiga, de alguna manera logró transmitirle su preocupación. Después de proporcionarle la dirección, colgó el teléfono sintiendo mareos y náuseas, con el corazón acelerado. Un nudo apretó con fuerza su garganta, erizándole la piel y dificultándole la respiración.
A pesar de no tener formación médica, Xiusa había estado tan enferma el último año que casi se había convertido en una experta en síntomas de diversas enfermedades, especialmente en trastornos neurológicos. En ese momento, se dio cuenta de que estaba sufriendo un auténtico ataque de pánico. Con esfuerzo, logró llegar a la cocina, beber un poco de agua, lavarse la cara y dirigirse hacia la ventana. Al abrirla, inhaló profundamente, tratando de recuperar la calma tras unos minutos. Después de unos minutos, la intensidad del miedo disminuyó y Xiusa sintió como su corazón empezaba a calmarse, agradecida por haberlo superado. Pasado un tiempo, Vika llegó con lágrimas en los ojos y le narró los últimos sucesos, desconocidos para su amiga. Sin saber que Xiusa había vendido su apartamento y planeaba viajar al extranjero para recibir tratamiento y rehabilitación, Vika frunció el ceño y escuchó atentamente a su amiga. Tomando su mano, Xiusa compartió todos los detalles, lo que hizo que Vika se estremeciera de nuevo y le advirtiera con firmeza: si no te cuidas ahora. No te preocupes, no te protegeré. Tranquilízate ahora, trataré de asimilarlo todo y reflexionaremos sobre los próximos pasos. Dime, ¿crees que se marchó? Xiusa negó con la cabeza: no, o más bien, sí. Oh, no lo sé. Puede que se haya ido, pero ¿qué ocurrió? No sé qué lo motivó a irse. Quizás algo le sucedió a alguno de sus amigos o su primo lo llamó desde el pueblo. Quizás ella tuvo algún problema y él acudió a ayudarla, luego la conexión se cortó. Vika observó a su amiga con melancolía, ya que era inocente y vulnerable, y se esforzó al máximo para ayudarla. Para justificar las acciones de su marido hipócrita, Vika inicialmente comprendió que Andriushka, su amado, no era tan sencillo como parecía. Estaba convencida de que Xiusa seguiría sufriendo por él, pero su amiga no lo mencionó. Ahora, Vika estaba casi completamente segura de que él se había escapado de su esposa enferma. Sin embargo, no podía decírselo directamente. Necesitaba estar completamente segura. Por lo tanto, decidió no imaginar diferentes escenarios. ¿Cuántas veces lo llamaste? ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaste?, preguntó Vika con voz tranquila. Después de percibirlo, Xiusa tomó una profunda bocanada de aire y respondió al teléfono que había sonado hace poco más de una hora. Vika, quien había llamado de nuevo, asintió, y entonces Xiusa decidió llamar a su esposo una vez más. Sin embargo, la situación seguía igual, el destinatario no estaba disponible en ese momento. En silencio, Xiusa no pronunció palabra alguna. Observando a su amiga con detenimiento, le dije con firmeza que si necesitaba salir de repente, me habría contactado o dejado una nota en caso de emergencia. A pesar de mis palabras, ella negó con la cabeza y mostró confusión en su mirada. Al escudriñar el entorno, me di cuenta de que estábamos en un lugar lujoso y tranquilo, sin rastro de preocupación. Sin embargo, sin pronunciar palabra, frunció el ceño y se dirigió a la cocina. Minutos más tarde, regresó a la sala con un papel y un sobre blanco en sus manos, mostrando arrepentimiento y tristeza en su rostro. Lo siento, Xiusa, murmuró. En silencio, Xiusa tomó un trozo de papel que resultó ser una nota de Andrei. En ella, estaba escrito: se acabó, lo siento, ya no puedo continuar. La joven dejó caer el papel y se encontró con la mirada compasiva de su amiga Vika, quien le entregó un sobre. Al abrirlo, Xiusa se llevó la peor decepción de su vida: eran los papeles del divorcio de Xiusa y Andrei. Se descubrió que ya no estaban unidos en matrimonio, habían tramitado el divorcio. Sin embargo, Xiusa se sorprendió al darse cuenta de que no tenía conocimiento de cómo esto había sucedido. Quizás se le escapó algo al firmar durante la elaboración de los papeles para la venta de la propiedad. Aunque ya no tenía relevancia, el documento tenía carácter oficial. Al cerrar los ojos, a Xiusa le vino a la mente una pregunta: ¿dónde estaba el dinero correspondiente al apartamento que pertenecía a Andrei? Este había desaparecido junto con él. En un susurro, ella se preguntó:
su rostro perdió color. ¿Cuál era la suma de dinero correspondiente a la venta del apartamento que debía? Viajamos al extranjero en busca de tratamiento médico y planeábamos adquirir un apartamento de una habitación con el dinero restante. Él poseía uno, se lo arrebató a Vika, me dejó sin un solo centavo, se divorció de mí y ahora me ha abandonado, llevándose todo el dinero. Dios mío, es incomprensible. Me siento como si estuviera en un sueño, una terrible pesadilla de la que deseo despertar. Vika se lanzó hacia su amiga para abrazarla, y poco después, Xiusa recuperó el conocimiento mientras yo, desconsolada, comencé a llorar. Dios mío, confié en él ciegamente. Él era mi todo, estaba dispuesta a rezar por él, y él simplemente me destrozó. Comprendo que fue persuadido de manera astuta para vender su departamento, simplemente buscaban aprovecharse de usted y lo lograron. Quizás no hubo un acuerdo de préstamo, solo lo engañaron y desaparecieron, quizás no fueron los únicos que huyeron. Señor, ¿por qué ocurren estas situaciones? ¿Acaso no he pasado ya por suficiente sufrimiento? ¿Por qué también tuvo que pasarme esto a mí? Vika anhela la muerte. ¿Por qué debo seguir viviendo? Estoy completamente solo, sin nadie que me necesite en este mundo. Mi esposo deseaba deshacerse de mí. Mi antiguo esposo, el Todopoderoso, acaba de abandonarme. Estoy completamente sin un solo rublo en mi bolsillo. Tan solo soy un espacio deshabitado, sin un refugio que me acoja. Vika comprende mi situación. No tengo un lugar al que llamar hogar ni un solo céntimo en mi haber, únicamente poseo documentos de divorcio que confirman mi inutilidad y falta de valor, fácilmente desechables. Xiusa continuó llorando sin cesar, pero Vika no logró consolar a su amiga hasta una hora más tarde, cuando finalmente logró comunicarse con Xiusa, también conocida como Xenia. Deja de lamentarte por ti misma en este momento, expresa todas tus quejas sin restricciones. ¿Dónde está esa valiente y resuelta chica que nunca se rindió? Siempre confiaste en lo mejor, siempre alcanzaste tus metas. Tu optimismo es excepcional, eres único en tu forma de ver el mundo, siempre logras descubrir aspectos positivos incluso en situaciones difíciles. Ahora, busca esos aspectos positivos. A pesar de que te dejó, puedes darle un nuevo significado a esta situación. Renuncié a todo, pero debo hallar algo bueno en esto, al menos una pequeña chispa. No te rindas. Mantén la calma, respira profundo y busca esa bendita solución, te lo suplico. Sigue mis instrucciones. Xiusa se quedó en silencio, cerró los ojos y permaneció así durante unos 5 minutos. Vika aguardó con paciencia, pues conocía a su amiga y comprendía la situación. En su intento de luchar, finalmente Xiusa susurró que solo había hallado un aspecto positivo. ¿Puede considerarse positivo solo porque ya no lo veo? Al cerrar los ojos, mencionó que él le había abierto los ojos y ahora podía ver claramente. Los anteojos de color rosa cayeron. Si continúo siendo Shive, aún tengo la posibilidad de encontrar a mi verdadero amor, alguien que me ame de verdad y me haga feliz. Vic sonrió, exhaló aliviado, fantástico. Xiusa se enfrentará a todos los desafíos con Vika a su lado. No sé cómo seguir adelante, Vika. Me siento impotente, incapaz de elaborar, ve a preparar la comida, me siento inerte y la situación empeorará si no inicio la terapia. ¿Qué hacer si ni siquiera tengo un techo ahora? No asisto a la clínica para recibir atención. Vika podría echarme una mano. Ha optado por no abandonar a su amiga a su suerte. Xiusa, no te preocupes, todo se resolverá. Resulta que la llevó a su amiga del alma y ahora comparten techo. Vika no estaba unida en matrimonio. Yo poseía un piso con 2 habitaciones y, de alguna manera, Xiusa se hizo con una de ellas. Para expresar su gratitud a su amiga, especialmente cuando Vika, de manera inesperada, logró obtener algún tipo de ayuda para ella, Xiusa se inscribió a sí misma,
Se dirigió a diversas autoridades y solo entonces Xiusa se presentó ante la comisión una vez que los miembros de la misma notaron que la niña apenas podía caminar y no hablaba. A pesar de que recibió una asignación que alivió su situación económica, el problema principal no se resolvió y no pudo viajar al extranjero. Este pensamiento la acompañaba a diario, haciéndola comprender la situación. Cada día, Nadezhda se siente más vulnerable tras la partida de su esposo, lo cual ha afectado su salud mental. A pesar de ello, se esfuerza por mantenerse firme por el bien de su amiga, quien ha sido un apoyo incondicional en estos momentos difíciles. Vika ha dedicado su tiempo, energía e incluso recursos económicos para ayudar a Nadezhda, y esta última siente la presión de no defraudarla. Sin embargo, 2 meses después de la partida de su esposo, Xiusa finalmente toma una decisión crucial: debe hacer lo necesario para viajar al extranjero en busca de una nueva vida, aunque esto signifique separarse de su amiga. La única joya valiosa que posee es el broche heredado de su abuela. Cuando Xiusa cumplió 10 años, su abuela le obsequió a su única nieta un broche exquisito. Se trataba de una reliquia antiquísima que había pasado de generación en generación, de abuela a nieta. Esta tradición era sagrada y nunca había sido quebrantada. Nunca antes se había dado el caso de que un nieto recibiera la joya, como le confesó su abuela. El broche era una pieza de gran valor, costosa, y Xiusa estaba convencida de que con el tiempo su precio solo aumentaría. Si hubiera decidido venderlo, podría haber recuperado el apartamento que compartía con Andrei. Aunque nunca llegó a vender el apartamento, por suerte las cosas tomaron un rumbo distinto. Xiusa nunca se perdonaría si hubiera ocultado el broche a su esposo. La cuestión era privada y solo ella conocía. Xiusa se detuvo a observar el broche al percatarse de que lo habían tomado de un escondite entre. En el marco dorado resplandecían algunas gemas preciosas esparcidas, entre ellas, brillaban diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas. Le dije con firmeza que protegiera el broche como si fuera un tesoro invaluable. Ahora, es lo único que le queda. Perdóname, abuela, no deseaba que esto ocurriera. Mantuve la esperanza hasta el final. Me gustaría conservarlo y luego pasarlo a mi nieta, pero no tengo alternativa, abuela. Anhelo vivir intensamente, aún soy joven y solo eso me puede ayudar. Perdona, broche, por romper la tradición ancestral, pero la niña susurró que sí, que lo vendería cuando Vika regresara del trabajo. Xiusa le mostró el broche y exclamó: ¡qué belleza! ¿Dónde lo conseguiste? La amiga le pidió que le contara la historia detrás de la joya. Vika escuchaba atentamente mientras Xiusa relataba la historia. Al terminar, Vika preguntó: ¿estás segura de querer venderlo? Este broche ha traído buena fortuna a tu familia por generaciones. Quizás no debas deshacerte de él. Aunque no crea en supersticiones, deseo estar seguro de que tú tampoco confíes en ellos. Verdaderamente confío en las señales vinculadas a mis ancestros, pero no tengo alternativa. Anhelo que mi abuela me comprenda. Disculpe por este incidente. Una narración peculiar. Un broche que atrae la fortuna. Todo resulta sumamente enigmático e increíble. Observó nuevamente las gemas y expresó: la situación es delicada, debemos proceder con cautela. No es viable venderlo de manera convencional en el mercado, ni llevarlo a una casa de empeño, ni siquiera ofrecérselo a un conocido. Nadie apreciará la verdadera valía de este broche. El precio es importante, debemos hallar a un auténtico experto en la materia, alguien versado en joyería antigua y dispuesto a pagar lo que sea necesario. Si decidimos vender esta reliquia, para evitar futuros pesares, Xiusa tomó el broche entre sus manos y lo acarició con ternura. De todas formas, lamentaré la decisión. Vika advirtió que no conviene exhibir la pieza en público, pues podríamos atraer a estafadores que intenten aprovecharse y robarla. Es crucial proceder con cautela en esta situación. El tiempo para dedicarme a mí mismo es escaso. Es urgente que comience el tratamiento cuanto antes.
de lo contrario, será demasiado tarde. Los síntomas están reapareciendo, dolor en las articulaciones y dificultad para respirar. No me importa, venderé a mitad de precio para obtener el dinero necesario. Si recupero la salud, podré recuperar el dinero en una semana. Después del trabajo, Vika regresó a casa y anunció emocionada a Xiusa que había encontrado un comprador. ¡Qué suerte he tenido! Es como un milagro, debo contarte todo. Y así, comenzó a relatar una historia increíble sobre su amiga Lena. Su prima Katia reside en el extranjero y está casada con un hombre extranjero, cuyo mejor amigo es un ruso que ha vivido en 2 países por largos periodos, la mitad en el extranjero y la otra mitad en Rusia. Actualmente, este amigo vive en la ciudad, es adinerado y se dedica a coleccionar una amplia variedad de objetos antiguos, los cuales adquiere en subastas internacionales. A Lena le apasionan las exquisitas joyas de plata y oro, las cuales han sido veneradas por generaciones. Fue su hermana quien le reveló la historia detrás de las joyas que una vez pertenecieron a su amiga Elena. Ella es amiga del esposo y él muestra interés en visitar para apreciar las joyas, valorando su precio. Aunque Xiusa no comprende del todo las palabras, entiende que hay un comprador interesado en las joyas. ¿Captaste todo lo que dije? Creo que lo expliqué de forma clara. Si no, no importa, lo esencial es que In venga, expresó Vika rápidamente. Mañana, nos visitará con un aire de desconcierto. Xiusa repitió, en realidad su nombre es Alexander, pero todos lo llaman In, según lo que Lena me contó. Él está acostumbrado a que lo llamen así en el extranjero y aquí también se presenta de esa manera. Lena aún no le ha dado mi número. Me llamó hace una hora y acordamos encontrarnos. Xiusa apenas pudo conciliar el sueño durante toda la noche, sosteniendo en su mano el broche de su abuela. De vez en cuando encendía la luz para observar detenidamente, capturando cada detalle de la decoración en varias fotografías. Luego, apagaba nuevamente la luz, pero media hora después, la encendía de nuevo. Comencé a capturar instantáneas de ella y esto se repitió una y otra vez. Mientras tomaba más y más fotos, solo logró conciliar el sueño por la mañana. Sin embargo, al despertarse, se dio cuenta de que Vika ya se estaba preparando para ir al trabajo. En ese momento, Xiusa ya no pudo volver a dormir. De alguna manera, logró levantarse de la cama, incluso se dio una ducha y se lavó el cabello. Después de eso, se recostó para descansar un rato, ya que se sentía agotada. Intentó cambiar las sábanas, pero ni siquiera pudo quitar la funda de la almohada sin ayuda externa. Su desesperación era palpable. Las articulaciones le causaban dolor debido a la rebeldía de sus manos, por lo que desistió en su intento y optó por recibir al invitado en la cocina. A lo largo del día, estuvo ocupada sin descanso, hasta que al caer la noche, sus fuerzas la abandonaron por completo. Al acostarse, se sintió incapaz de levantarse de la cama, sumida en la desesperación y la autocrítica por su fragilidad. A pesar de su corta edad, se percibía como una anciana. En ese momento, Vika llegó acompañada de una invitada, Xiusa, quien al ser preguntada si había ido a la cocina, respondió negativamente debido a su malestar. Durante toda la noche he estado sumamente agotada, sin preocuparme por mi apariencia, no tengo motivos para sentir vergüenza, simplemente soy auténtica. Que venga solo. De espaldas, me comunico con alguien, recostada en una posición no muy cómoda, hace siglos, ayudé a mi amigo a acomodarse en la cama. In se detuvo en medio de la cocina y observó la escena, muy acogedora y ordenada. De inmediato percibí que aquí hay una verdadera amante y que no hay un hombre en casa. Alex mismo no estaba casado, pero en Europa contaba con una ama de llaves que se encargaba de todo, incluida la supervisión de la cocinera. Los sirvientes y Inni mantenían la casa impecable y organizada, con deliciosa y nutritiva comida en la mesa. Vika se disculpó, explicando que la persona no podía asistir debido a su malestar, ofreciéndose a acompañarla a su habitación.
Alex, sonriendo cortésmente, le indicó a Vika que no era necesario hablar tan despacio, ya que entendía perfectamente el idioma ruso a pesar de vivir la mayor parte del tiempo en Europa. Se sentía atraída por este hombre, de unos años y con un atractivo innegable. Un ruso, con un dominio excepcional del idioma ruso, pero con un sutil matiz en su pronunciación. Parecía que esto se debía a su constante interacción en inglés, o más bien, no era un acento en sí, sino más bien ciertas palabras que pronunciaba de manera peculiar. Se me olvidó por un momento que naciste en Rusia, mencionó antes de abrir la puerta de la habitación de Xiusa, quien se sorprendió al ver a un hombre entrar. Experimentó un escalofrío, esperando encontrarse con un hombre mayor y regordete con lentes que lo observara detenidamente y luego expresara su desaprobación ante la situación en la habitación. Observó con sorpresa al hombre alto y delgado de rostro hermoso que sonreía al ver a Xiusa en la cama, sin mostrar disgusto en su mirada, solo un destello de interés. Xiusa se sintió desconcertada, brevemente consideró ir a la cocina, pero luego comprendió que sería más embarazoso arrastrar los pies como una abuela que simplemente quedarse acostada en la cama. Nunca se sabe por qué podría hacerlo. Recostada en la cama, quizás un tanto enferma y con malestar, Vika mencionó que guardó en secreto su grave dolencia, por lo que no es necesario divulgarla. Al saludar, notó con asombro el temblor en su voz. Al mismo tiempo, el hombre respondió con una voz aún más encantadora que su apariencia. Al reflexionar sobre ello, Xiusa sintió como sus mejillas se tornaban rosadas. ¿Qué le sucede? ¿Por qué actúa de esta manera? Necesita vender el broche para obtener beneficios. Después de eso, este adquiriente se esfumará de su existencia para siempre. Soy N, anunció el caballero con sorpresa mientras extendía su mano hacia Xiusa. Observé su palma y luego entregué con delicadeza mi mano temblorosa. Non Kui murmuró tu nombre es Inin, me encogió los hombros y esbozó una sonrisa. Puedes llamarme Inin, dijo en voz baja. Sin embargo, tuve la sensación de que no lo harías. No me agrada ese nombre. ¿Por qué creíste eso? Al contrario, me gusta bastante. Pero, ¿qué importancia tiene para mí? Tan solo deseo vender mi broche y tu nombre no tiene relevancia alguna en este intercambio. Alex la observó detenidamente a los ojos, luego dirigió su mirada hacia su cuello descubierto y finalmente hacia las delicadas manos que Xiusa intentaba esconder. Su mirada la envolvió por completo, era penetrante y curiosa. Bien, vamos a empezar, exclamó Xiusa. Alex asintió y le indicó que podía sentarse en la silla. Por supuesto, perdóname, ni siquiera te ofrecí un asiento. Siéntate, lo siento, ha pasado mucho tiempo, se disculpó. Hace tiempo que no recibía a los invitados con un apretón de manos, y Xiusa notó una chispa de sorpresa entre ellos, por lo que retiró su mano. Y exclamó, ¡ay, perdón! No te he causado daño. Me resulta incomprensible cómo se ha producido esta situación atípica. No suelo asustar a las damas desconocidas. Por lo general, esto solo ocurre con las personas que conozco. En tono jocoso, Xiusa lo observó con cierta inquietud y seriedad, lo cual lo tomó por sorpresa. Acto seguido, abrió la puerta con cautela y extrajo un broche de su interior. Su rostro palideció al contemplar el broche con ojos desmesuradamente abiertos de asombro, quedando sin habla por varios minutos mientras contemplaba las joyas con detenimiento. Con serenidad, preguntó si tenía la más mínima noción del valor de aquel broche. La respuesta de Xiusa fue tranquila, sé que es sumamente preciado, pero no tengo la menor idea de su precio exacto. Con sorpresa en su rostro, no observó a Xiusa y le preguntó por qué le permitió asistir. Xiusa, con gesto ceñudo, explicó que se veía obligada a venderlo porque lo había tomado. Además, le dijo a In que no sabía su verdadero valor, insinuando que si lo supiera, no lo vendería. Xiusa, avergonzada por su falta de tacto, bajó la mirada y se disculpó. Mi abuela me lo regaló,
una reliquia que ha sido transmitida de generación en generación a lo largo de siglos. Me tocó a mí continuar con esta herencia. Sin embargo, resultó ser una tarea imposible. No podía soportar su penetrante mirada, como si pudiera ver a través de mí. Nunca antes había experimentado algo así. Alex le entregó el broche a Xiusa, quien lo recibió con desconcierto. Sintió que el broche quemaba en su mano, como si hubiera sido sumergido en agua hirviendo. Fue una sensación extraña, el broche le quemó la palma a Xiusa, dejándola perpleja. Él aún no ha permitido que se escape. Después de unos instantes, esa extraña sensación desapareció. Y preguntó en voz baja qué le había sucedido para decidir vender algo tan valioso. No era asunto suyo, no tenía derecho a hacer ese tipo de preguntas. Lo que era suyo no debía preocuparle. Ella, avergonzada de su debilidad, no quería contarle nada a un desconocido, y menos a un hombre. No, no lo haría. En cuanto. Todos estos pensamientos invadieron su mente cuando notó que Broska volvía a sentir calor de repente, una sensación tan intensa que no podía resistir. Sin dudarlo, abrió la mano de Broska y se dejó caer en la cama. Ambos la observaron en silencio durante un instante, luego se miraron mutuamente y Xiusa decidió confiarle todo a este extraño completo. Sin ocultar nada, lo enfrentó con una mirada firme y comenzó a hablar sin parar, sorprendida por la fuerza que le brotaba. En una mano sostenía un broche que parecía palpitar, mientras con la otra cubría su puño cerrado. Como si Xiusa hubiera cobrado vida, compartió detalles sobre su enfermedad, su esposo y su traición, así como su falta de recursos económicos. También expresó su anhelo de superarse, destacando sus amplias posibilidades. Cada día se sentía más vulnerable y optó por donar su última posesión para seguir adelante. Mientras tanto, Yin escuchaba con atención de reojo y percibió un movimiento en la puerta. Vi que estaba espiando, confundida por la prolongada conversación entre Yin y Xiusa. Cada vez que intentaba mirar, vi que desaparecía misteriosamente. Xiusa estaba tan absorta en la conversación que no se percató de la presencia de su amiga. Habló ininterrumpidamente, fijando su mirada en los ojos de su interlocutor. Al finalizar, Yi se estiró, tomó un vaso de agua de la mesa y se lo ofreció a la niña. Esta, emocionada, comenzó a entonar una canción, luego se recostó en la almohada y cerró los ojos, sin soltar el broche en su mano. Lo siento, he hablado mucho, pero ¿te gustaría comprar este broche?, preguntó Yin, instándola a no retractarse de sus palabras. Ella lo observó con ilusión, sus ojos resplandecieron con asombro. Me impresionaba la valentía de esa joven, cuyo espíritu permanecía firme a pesar de su frágil cuerpo, luchando incansablemente contra las adversidades y deslealtades de su pareja. Al encontrarse con su mirada, él se sumergió en sus ojos profundos, colmados de sufrimiento y anhelo. Decidió ser su salvador, convirtiéndose en el milagro que ella necesitaba, dispuesto a brindarle ayuda sin importar qué, porque ella confiaba en la posibilidad de un futuro mejor. Con recursos insuficientes para tal fin, este objeto es un anhelo inalcanzable para él. No es cuestión de falta de fondos, sino de carencia absoluta de dinero. Con la cantidad suficiente presente, ella decidió no adquirirlo, ya que era imposible despojarse de él. En ese broche permanecía un fragmento del legado ancestral, así como de su propia esencia. Alex suspiró y, tomando su mano, Xiusa no opuso resistencia alguna. No le sorprendió sentir cómo el brillo volvía a deslizarse entre sus dedos, aunque esta vez con menos intensidad. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Yi mientras expresaba con suavidad, mis disculpas por hacerte escuchar toda mi historia. Se giró hacia ti y confesó, nunca antes había compartido tantos detalles con nadie, ni siquiera mi mejor amiga conoce mi relato con tanto detalle. La niña mencionó que Yin estaba reflexionando sobre cómo expresar su deseo de ayudarla sin adquirir un broche, ya que ella no aceptaría de manera directa su asistencia.
Es necesario actuar con sensibilidad para evitar levantar sospechas, por lo tanto, optó por adquirir dicho broche. Sin embargo, el verdadero valor de la joya solo podría ser determinado en Europa. Al ser un experto en la materia, afirmó que él sabía más que nadie y que nunca sería engañado. Para determinar el valor real de las joyas, será necesario que las examine personalmente. Xiusa suspiró desilusionada ante esta situación. Ella captó la idea. La mujer sentirá decepción al ver que el hombre se lleva el broche sin pagar, prometiendo enviar el dinero más tarde o ideando alguna excusa. Esto solo significa que su tratamiento se retrasará o que no tendrá suficiente dinero, ya que corre el riesgo de perder una joya valiosa. Sin tiempo para pensar, el hombre propone una solución radical: volar juntos a Europa, donde un especialista se encargará de la situación. Además, le ofrecerá un trabajo en una clínica. Es imprescindible que te sometas a tratamiento. Me haré cargo de todos los gastos futuros de las joyas. No puedes rechazar esta oportunidad que se nos presenta. Es una coincidencia extraordinaria que vivas en el mismo lugar donde necesitas tratamiento. Esta situación excepcional simplemente indica que debes aprovecharla. Xiusa estaba atónita ante lo que escuchaba. Todo es verídico. ¿De qué lugar proviene este individuo que comparte contigo estas asombrosas historias? ¿Cómo puedes depositar tu confianza en él? No lo hagas. Él podría engañarte, recordó Xiusa, la esposa del hombre. La persona más cercana y querida traicionó a Xiusa de manera despiadada, sin que ella sospechara nada. Quizás valga la pena confiar en el extraño que sostiene con ternura su mano débil en sus palmas fuertes. Tal vez este desconocido haya sido enviado por el destino para mejorar su vida. Quizá esta antigua decoración traiga suerte a sus dueños. Xiusa decidió, suspiró y asintió, reconociendo que todo es posible si tú lo crees. Si deseas, me elevaré contigo. Sin embargo, desconozco los requisitos necesarios para ello. Alex le ofreció su apoyo estrechándole la mano. No temas, estaré a tu lado, le aseguró a Andrei. Este se encontraba en el corazón del vestíbulo del centro comercial, donde llevaba 2 meses desempeñándose. La ira que lo embargaba gradualmente se intensificaba, sintiéndose exhausto de la situación. Hacía aproximadamente 3 meses que había regresado a su ciudad natal. Hacía 3 años que no ponía un pie en este lugar. Desde entonces, muchas cosas habían sucedido. Había dejado atrás a su exesposa y se había marchado con su amante, lo cual llenó de felicidad a Nastia. Al trasladarse a Moscú, ella reflexionaba. Al enterarse de la presencia de una socialité en el lugar, imaginó que Andrei era un adinerado dispuesto a satisfacer todos sus deseos extravagantes. A pesar de alquilar un apartamento juntos, Andrei no estaba dispuesto a derrochar todo su dinero en los caprichos de su pareja. Tenía la esperanza de que ambos trabajaran duro para alcanzar el éxito en la bulliciosa capital, pero sus expectativas se vieron frustradas al descubrir que en Moscú había muchas personas como ellos, todos en busca de empleo y una vida próspera. Andrei no lograba comprenderlo, al igual que Nastenka, quien reveló su verdadera naturaleza. Rechazó trabajar. Su deseo era disfrutar en salones de belleza y divertirse, lo cual era su verdadera pasión. Andrei se frustraba al ver cómo el dinero se esfumaba rápidamente de sus manos, mientras llegaba lentamente y en cantidades mínimas. La relación entre Nastia y Andrei corría peligro después de un año lleno de dificultades. Nastia se sentía insatisfecha al notar que él llevaba un estricto control de los gastos. Cuando dejó de proveerle dinero para sus necesidades diarias, ella estalló en un escándalo, marcando así el fin de su relación. Cuando Andrei insistió en que Nastia consiguiera un empleo, ella no pudo aguantarlo y un mes después lo abandonó. Encontró un amante adinerado que estaba dispuesto a adquirirle un apartamento y proveerle todo lo que necesitaba. Le expresó a Andrei que él era un inútil y que ahora se daba cuenta de que la había engañado.
Lo había hecho creer en él, lo había traído desde su ciudad natal con grandes promesas, pero todo había cambiado. Resulta increíble, no eres capaz de nada, y no toleraré más esta situación. Pensé que podrías hacerlo. Para mantenerme a flote, solo recibo reprimendas y me obligas a laborar, deseas que me transforme en una mujer lamentable que depende de un salario tras otro, calculando cada céntimo. Estás desequilibrada, no me inscribí en esto. Por lo tanto, me marcho, comprendo, estoy avergonzándote y buscas a alguien ingenua como tú para que siga tus órdenes. Sin embargo, no tengo la intención de llevar a cabo esa acción en este momento. Ahora cuento con alguien que me sostendrá entre sus brazos, y juntos disfrutaremos de un mundo dulce y reconfortante. Siento repulsión ante toda esta situación, y así se lo hice saber con gran intensidad. Lleno de furia y desolación, apenas logró superar semejante engaño. Creía que Nastia sentía amor por él, pero en realidad solo jugaba con sus sentimientos y su fortuna. Ella desapareció con todas sus pertenencias y joyas, dejándolo en la ruina. Durante un tiempo, luchó por sobrevivir en Moscú, hasta que finalmente consiguió un empleo en la región de Moscú, donde se mudó. Desde entonces, ha vivido allí sin amigos ni compañía femenina. No poseía una casa propia, simplemente iba de un salario a otro sin tener grandes aspiraciones ni intentar alcanzarlas. Entendió que esta situación no podía prolongarse, que ansiaba modificar su existencia, y tras 3 años, volvió a su lugar de origen, huyendo de su cónyuge enferma. Arrendó un diminuto piso y obtuvo empleo en un complejo comercial, donde fungía como un observador desde un imponente atrio, monitoreando a los visitantes. Aunque no resultaba una labor complicada, sí resultaba sumamente tediosa y rutinaria. Mantenerse erguido constantemente le resultaba un tanto arduo, sintiendo un intenso dolor en las piernas. A pesar de tus esfuerzos, no lograste aliviar la rigidez en tus articulaciones. Con solo 3 meses de trabajo, estaba listo para renunciar y buscar algo mejor. Fue entonces cuando una pareja llamó su atención en un centro comercial. Se dirigieron hacia un pequeño café, donde vio a una mujer sentada en una mesa. Al observarla detenidamente, se dio cuenta de que era su exesposa. Se sorprendió al ver lo mucho que había cambiado, de estar en una situación precaria cuando la dejó, ahora era próspera y saludable. Con una sonrisa en los labios y aguardando la llegada de su compañera, Andrei escudriñó el entorno en busca de ella, sin éxito. Decidió entonces acercarse. «Hola, Xiusa», pronunció con tono conocido. Sobresaltada, Xiusa alzó la mirada de golpe y se encontró con su exmarido frente a ella. La edad de él era un misterio para Xiusa, quien se sorprendió al verlo. Recuerdos desagradables invadieron su mente. ¿Por qué se le acercaba? ¿Qué hacía allí? ¿Trabajaba allí o simplemente la observaba? La sonrisa de Andrei iluminó la habitación. ¿Por qué no saludas a tu esposo, querida? No eres mi esposo, si mi memoria no me engaña, respondió ella. Foi ele mesmo que me optou por não ser a voz calorosa e uniforme de Xiusa, tanto envergonada de Andrei. No entanto, ele não desistiu. Sentóse à mesa e expresou, as circunstancias se desenrolaram de tal forma que não pude resistir a elas. Vejo que você se recuperou. E o que disse que os médicos estavam equivocados. Você conseguiu se recuperar sem tratamento no exterior, como eu había mencionado, ¿lembra? Claro que me lembro, mas você está engañado. Não consegui me recuperar sem tratamento na Europa, onde estive por 6 meses. Claro, terei que fazer exames regulares pelo resto da minha vida para evitar uma recaída, mas o mais importante é... El riesgo había pasado cuando Andrei levantó las cejas asombrado. ¿Cómo lograste hacer eso? ¿De dónde sacaste el dinero para el tratamiento? Xiusa se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró con un tono amenazante. Me apropié de todo el dinero que me correspondía, así que no tengo fondos para tu tratamiento.
No te preocupes por su origen, no revelaré nada. Andrei frunció el ceño con ira, sintiendo la tentación de agarrarla del cuello y romperla. En lugar de vivir feliz para siempre, se vio obligado a deambular por apartamentos alquilados en diferentes ciudades durante 3 años. Por amor a ella, su existencia se hallaba en un estado de decadencia. Andrei, sumido en la desesperación, ni siquiera consideró que en el pasado la había abandonado sin recursos. Ahora, sentía que ella debía enfrentar las consecuencias de sus propios problemas. Comprendía que ella disfrutaba de una vida próspera y exitosa, mientras él se encontraba en una situación desfavorable. Se sentía burlado y abandonado, deseando que ella lo ayudara sin reservas, a pesar de no contar con recursos económicos. Aunque aparentemente ella poseía todo, él se sentía desamparado. Comprendo de joyas y necesito tu asistencia. He adquirido préstamos para tu curación y gracias a mi intervención, hoy sigues con vida. Si no fuera por mi ayuda, ya habrías partido hace tiempo. Me encargué de ti. Ahora es tu turno de ocuparte de mí. Todos se alborotaron, pero Andrei no percibió ese estruendo. No me agradaste, tengo una deuda contigo. No tengo ninguna deuda contigo. Me abandonaste sin apoyo. Ni siquiera tendrías la capacidad de expresar en persona tu hartazgo hacia mí y tus préstamos, estoy convencido de ello. No tengo relación alguna con tus préstamos, ni contigo. Conozco que utilizaste los medicamentos con otros propósitos, no para mi tratamiento. También sé que no abonaste nada, simplemente te apropiaste de todo el dinero de la venta del apartamento y te marchaste como un cobarde. La gente te está buscando por impago de préstamos desde hace tiempo. Agradezco que te encargaste del divorcio, ya que teníamos un documento oficial que confirmaba que no éramos legalmente marido y mujer. No tuve que hacer frente a sus deudas, a pesar de los 3 largos años que estuve allí. La cantidad ha aumentado considerablemente. Por lo tanto, permíteme comunicarte algo, si no abandonas este lugar de inmediato, de preferencia la ciudad entera, me veré obligado a contactar a las autoridades correspondientes, quienes acudirán en 5 minutos para llevarte a prisión. Desde hace mucho tiempo, mi antiguo esposo, no te debo absolutamente nada. La decisión está en tus manos, sería conveniente que te marcharas cuanto antes. De lo contrario, no dudaré en llamar a la policía si comienzo a cuestionar mi determinación. Andrei se dispuso a expresar algo, mas las palabras no llegaron a formarse en su boca. Tras un instante, se vio saltando en su sitio. Con un veloz movimiento, se distanció rápidamente, abandonando el centro comercial sin mirar atrás, dejando atrás sus responsabilidades laborales. Al instante, apareció Inin, recostado con elegancia, sosteniendo una larga rosa roja en sus manos. La mujer le dedicó una tierna sonrisa y le preguntó curiosa a dónde había ido. In respondió con una sonrisa pícara, mencionando que solo había ido por un café y regresó con una rosa para sorprender a su amada esposa. Tomando su mano, Xiusa expresó su felicidad al estar a su lado, prometiendo sonreír en cada momento que compartieran juntos. Xiusa dirigió su mirada hacia su esposo y expresó su gratitud al universo por tenerlo a su lado.